Vlad III, príncipe de Valaquia, es recordado por un nombre que habla de sus métodos: Vlad el Empalador. Su reinado a mediados del siglo XV estuvo marcado por actos de crueldad extrema en una región atrapada entre la Europa cristiana y el Imperio Otomano en expansión. Su legado quedó tan entrelazado con el folclore que moldeó la imagen moderna del vampiro Drácula, pero el Vlad histórico fue un hombre real, cuya brutalidad fue una herramienta calculada de guerra y control político. Nacido en 1431, Vlad creció en un mundo volátil y fue enviado de niño como rehén a la corte otomana, un periodo que moldeó profundamente su visión despiadada. Su vida estuvo definida por la traición. Su padre y su hermano mayor fueron asesinados por nobles rivales, sembrando en él un deseo profundo de venganza. Esta exposición temprana a la violencia política también lo familiarizó con métodos de ejecución como el empalamiento. Al tomar el trono, invitó de manera célebre a cientos de nobles rivales a un banquete solo para hacerlos capturar y matar. Usó esto para crear bosques de cuerpos, una forma aterradora de guerra psicológica contra sus enemigos otomanos. Relatos de la época sugieren que sus acciones fueron responsables de la muerte de decenas de miles de personas. A pesar de su crueldad, su resistencia feroz lo convirtió en un héroe para muchos. Murió en batalla en 1476, en Rumania. Se le recuerda como un héroe nacional, pero en el mundo más amplio, su nombre sigue siendo sinónimo de crueldad, inmortalizado por una leyenda nacida de sus actos. A finales del siglo XVI, la condesa húngara Elizabeth Báthory recibió un apodo escalofriante: la famosa condesa de sangre. Fue acusada de torturar y matar brutalmente a cientos de mujeres jóvenes, y su caso sigue siendo uno de los más sensacionalistas de la historia europea. Nacida en 1560 en una de las familias más poderosas de Hungría, Elizabeth era bien educada y poseía una riqueza considerable. Se casó a los 15 con un soldado respetado, Ferenc Nadasdy. Mientras su esposo estaba en guerra, Elizabeth administró sus vastas propiedades. Durante años circularon rumores sobre su crueldad hacia sirvientes. Esos susurros se intensificaron tras la muerte de su esposo en 1604, cuando pareció actuar con mayor impunidad. Sus supuestas motivaciones se asociaron a la creencia de que la sangre de mujeres jóvenes podía preservar su juventud. Entre 1590 y 1610, Báthory fue acusada de atraer jóvenes a su castillo. Testimonios de más de 300 testigos describieron abusos terribles. La cifra de víctimas citada osciló desde decenas hasta más de 600. En 1610, las autoridades investigaron. Por el estatus de su familia, Báthory nunca fue juzgada formalmente. En su lugar, fue encerrada en su propio castillo, donde murió 4 años después. Sus sirvientes acusados, en cambio, fueron condenados y ejecutados. La historia de Elizabeth Báthory se volvió una pieza central del folclore de horror. Aunque algunos historiadores sugieren que el caso fue exagerado por intereses políticos, la leyenda de la condesa de sangre sigue fascinando y aterrando. Tomás de Torquemada, el primer gran inquisidor de la Inquisición española, fue un hombre cuyo nombre se volvió sinónimo de intolerancia religiosa. Nombrado en 1483, su búsqueda de pureza religiosa creó un sistema de terror institucional. Nacido en 1420, Torquemada se unió a la orden dominica y ganó reputación por su piedad. Se convirtió en confesor personal de la reina Isabel I, dándole una influencia inmensa en la corte. Convenció a los monarcas de que una inquisición era necesaria para unificar a España bajo una sola fe. Torquemada estaba impulsado por la creencia fanática de que la disidencia religiosa era una amenaza. Sus objetivos principales fueron los conversos, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que eran sospechosos de practicar su fe anterior en secreto. Como gran inquisidor, estableció tribunales por toda España. Redactó instrucciones que permitían acusaciones anónimas y el uso de tortura para extraer confesiones. Quienes eran hallados culpables enfrentaban castigos severos, incluida la muerte en la hoguera. También jugó un papel clave en el Decreto de la Alhambra de 1492, que expulsó a todos los judíos de España. Durante sus 15 años de mandato, se estima que al menos 2000 personas fueron ejecutadas. La institución que construyó continuó por más de 300 años. Su liderazgo creó un clima de miedo que sofocó la vida intelectual y cultural en España durante generaciones, una advertencia sobre los peligros del fanatismo. El ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933 marcó el inicio de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Como dictador de la Alemania nazi, sus acciones e ideología llevaron directamente a la Segunda Guerra Mundial y al asesinato sistemático de millones. Nacido en Austria en 1889, Hitler fue un artista frustrado que sirvió en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial.
La derrota alemana y el Tratado de Versalles alimentaron su nacionalismo y resentimiento. Tras la guerra, transformó un pequeño partido en el partido nazi. Sus habilidades de oratoria le permitieron explotar la desesperación económica generalizada. En 1923 intentó un golpe fallido, y durante su encarcelamiento escribió Mi lucha, exponiendo su ideología extremista. Nombrado canciller en 1933, desmanteló rápidamente las instituciones democráticas de Alemania. Lanzó un programa masivo de rearme, y su invasión de Polonia en 1939 desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Central en su régimen estuvo el Holocausto, el genocidio patrocinado por el Estado contra aproximadamente 6 millones de judíos y millones de otras víctimas. Cuando las fuerzas aliadas cerraron sobre Berlín en abril de 1945, Hitler se quitó la vida. Las consecuencias de su régimen fueron profundas. Su nombre se volvió sinónimo de maldad, una advertencia permanente sobre los peligros del poder sin control y las ideologías de odio. Joseph Stalin, el hombre de acero, gobernó la Unión Soviética por casi 3 décadas. Su transformación del país en una superpotencia global tuvo un costo inmenso, y su reinado de terror fue responsable de la muerte de millones de sus propios ciudadanos. Nacido como Iosif Djugashvili en 1878, Stalin tuvo una infancia dura, fue expulsado de un seminario y se involucró en el movimiento marxista revolucionario. Tras la muerte de Vladimir Lenin, Stalin superó metódicamente a sus rivales para consolidar el poder. Para finales de los años 20, era el líder indiscutido. Implementó planes quinquenales de industrialización y la colectivización forzada de la agricultura. Esa política llevó a una hambruna catastrófica, especialmente en Ucrania, conocida como el Holodomor. También inició la Gran Purga, una campaña brutal de represión política en la que millones fueron ejecutados o enviados a campos de trabajo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin condujo a la Unión Soviética a la victoria sobre la Alemania nazi, con pérdidas humanas enormes. Tras la guerra, estableció un bloque de estados comunistas en Europa del Este, iniciando la Guerra Fría. Stalin gobernó hasta su muerte en 1953, dejando un legado de miedo que sus sucesores más tarde denunciarían. Aunque supervisó el ascenso soviético como potencia nuclear, sus métodos y el número de muertes bajo su régimen lo colocan entre los tiranos más destructivos de la historia. Mientras Adolf Hitler fue el rostro de la Alemania nazi, Heinrich Himmler fue su principal arquitecto del terror. Como jefe de las SS y figura clave de la policía secreta, organizó y ejecutó de manera sistemática el Holocausto, convirtiéndose en uno de los individuos más directamente responsables del genocidio. Nacido en 1900, Himmler era un joven aplicado que se unió al partido nazi en 1923. Mediante organización meticulosa y lealtad absoluta, ascendió hasta tomar el mando de las SS. Estaba obsesionado con la pureza racial y creencias esotéricas. Transformó a las SS en un Estado dentro del Estado, controlando fuerzas policiales y el sistema de campos de concentración. Fue un supervisor central de la llamada Solución Final, dirigiendo la construcción y operación de los centros de exterminio. También controló los Einsatzgruppen, escuadrones móviles de ejecución que asesinaron a más de 1 millón de personas. El genocidio, en su logística y su aplicación, pasó por estructuras bajo su autoridad, y él lo persiguió con una precisión fría. En los últimos días de la guerra, intentó negociar una paz separada, un acto visto como traición. Tras la rendición alemana, fue capturado por fuerzas británicas y se quitó la vida con una cápsula de cianuro oculta en mayo de 1945. El nombre de Heinrich Himmler quedó ligado a la maquinaria del Holocausto. Su historia muestra cómo alguien aparentemente ordinario puede convertirse en administrador de atrocidades inimaginables. Durante la Segunda Guerra Mundial, un oficial médico del ejército japonés llamado Shiro Ishii comandó una unidad encubierta de investigación conocida como Unidad 731. Bajo su liderazgo, esa unidad realizó algunos de los experimentos humanos más atroces de la historia, usando enfermedades como armas en nombre de la ciencia militar. Nacido en 1892, Ishii fue un microbiólogo brillante que defendió un programa de armas biológicas. Convenció al mando militar de que era esencial, lo que llevó a la creación de la Unidad 731 en la Manchuria ocupada. Ishii estaba impulsado por un nacionalismo extremo y una ambición científica sin límites. Deshumanizó a sus víctimas, a quienes su personal llamaba Maruta, troncos. Como comandante, supervisó experimentos letales, ordenando infectar prisioneros con enfermedades como peste, antrax y cólera, además de pruebas físicas extremas. También impulsó ensayos de campo que propagaron brotes en ciudades chinas. Al final de la guerra, Ishii
ordenó destruir la instalación. Estados Unidos otorgó inmunidad a Ishii y a sus investigadores a cambio de sus datos, considerados valiosos para programas de armas biológicas. Ishii nunca enfrentó justicia y murió en 1959. Su historia representa una perversión total de la ética médica y una advertencia sobre cómo la ciencia puede convertirse en herramienta de horror cuando se separa de la moral. Conocida como la bruja de Buchenwald, Ilse Koch fue la esposa del comandante del campo de concentración de Buchenwald, Karl Otto Koch. Se volvió infame por su reputación de crueldad extrema y por acusaciones macabras sobre objetos hechos a partir de prisioneros asesinados, relatos que se convirtieron en símbolo del sadismo del sistema. Nacida en 1906, se unió al partido nazi y se casó con Karl Otto Koch. Lo acompañó en sus destinos, pero fue en Buchenwald, de 1937 a 1941, cuando su notoriedad se consolidó. Mientras vivía con lujos, Ilse Koch ganó fama de maltrato y abuso de poder. Testimonios de sobrevivientes la describen humillando y castigando a prisioneros, disfrutando su posición. Algunas de las acusaciones más conocidas giraron en torno a piel humana, aunque la evidencia física fue limitada y muchos detalles han sido debatidos con el tiempo. Aún así, el peso de múltiples testimonios fue significativo. Ilse Koch fue juzgada por una corte militar estadounidense y luego por una corte de Alemania Occidental, donde recibió cadena perpetua. Pasó el resto de su vida en prisión y fue hallada muerta en 1967. Su caso se estudia como ejemplo de crueldad individual y complicidad dentro de un sistema más amplio de maldad. Si este video despertó tu curiosidad, compártelo con alguien más que disfrute de descubrir los misterios del mundo. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Nos vemos mañana con otra historia que, sin duda, también te dará curiosidad.